Antrotopías. Antrotopía 6. Las palabras y el mundo. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos a una nueva Antrotopía. Hoy he querido empezar con este fragmento del famoso romance sonámbulo de García Lorca porque creo que conecta muy bien con la temática de este capítulo, en el que me gustaría que reflexionásemos sobre cómo el lenguaje moldea nuestra percepción del mundo y cómo a través de él podemos cambiarla. Volviendo al fragmento con el que hemos comenzado, ¿qué sentimientos os ha despertado el oírlo? ¿Hubiera despertado los mismos sentimientos si os lo hubiese contado de otra forma? ¿Qué sensaciones nos transmite esa madrugada a la que García Lorca nos invita a formar parte? La idea de que el lenguaje que hablamos influye profundamente en nuestra percepción y comprensión del mundo es conocida como la hipótesis del relativismo lingüístico. Esta teoría se desarrolla a partir de los trabajos de Edward Sapir y su alumno Benjamin Lee Whorf a principios del siglo XX. Edward Sapir fue un lingüista y antropólogo estadounidense y fue el primero en estudiar la relación entre el lenguaje y la cultura. Sapir creía que las lenguas no solo reflejan la realidad, sino que también la configuran. Por su parte, Benjamin Lee Whorf, alumno de Sapir, amplió estas ideas. Whorf, un ingeniero de formación que se convirtió en lingüista, estudió las lenguas nativas americanas y llegó a conclusiones sobre cómo las diferencias lingüísticas afectan el pensamiento y la percepción. La hipótesis de Sapir-Whorf se divide en dos versiones principales, la versión fuerte y la versión débil. La versión fuerte, también conocida como determinismo lingüístico, sostiene que el lenguaje determina completamente el pensamiento y la percepción de la realidad. Según esta perspectiva, las personas que hablan lenguas diferentes vivirían en mundos perceptivos completamente distintos, porque su lengua estructura su realidad de maneras fundamentalmente diferentes. Un ejemplo clásico es la forma en que las distintas lenguas dividen el espectro de colores. Según la versión fuerte, si una lengua no tiene una palabra para un determinado color, sus hablantes serían incapaces de percibir ese color. Para esta versión, la lengua determina el pensamiento y la percepción. Esta versión defiende que las diferentes versiones del mundo son tan distintas entre sí que no podemos hacer una traducción fehaciente de una lengua a otra. ¿Qué opináis sobre esta última aproximación? Yo creo que es demasiado limitante, ya que existe una base común que nos permite comunicarnos y describir la realidad en términos similares. Veremos a continuación que todo es cuestión de matices, pero estos matices no imposibilitan la traducción. La segunda versión, la versión débil, es conocida como el relativismo lingüístico. Esta versión, que es más aceptada y razonable, sugiere que el lenguaje influye en el pensamiento y la percepción, pero no los determina completamente, como defiende la versión fuerte. Las estructuras y vocabulario de una lengua pueden guiar y facilitar ciertos tipos de pensamiento y percepción, pero no impiden a los hablantes pensar de otras formas.
Por ejemplo, el lenguaje puede influir en cómo se percibe el tiempo. En español se entiende a concebir el tiempo como una línea en el que el futuro está delante y el pasado está detrás. En otras lenguas, por ejemplo, como el aymara, el pasado está delante porque es visible y el futuro está detrás porque es desconocido. Podríamos formular esta versión diciendo que la lengua influye el pensamiento y la percepción. Pero dicho así, la formulación quedaría un poco vaga y con falta de concreción. Por eso aparece una versión refinada, si puedo decirlo así, que dice que las lenguas diferentes implican diferentes formas de percibir y concebir la realidad. En este caso, existe una relación causal entre la existencia de las lenguas y la existencia de distintas percepciones del mundo. Esta es la aproximación que más popular es en estos momentos. Os invito a reflexionar sobre ella. ¿Cómo podemos conectar esto con las anteriores antrotopías en las que hablábamos de diversidad, otredad, relativismo? Pensad que el término lenguas en este contexto hace referencia a comunidades de habla más que a lenguas en sí. El concepto de comunidades de habla se refiere a un grupo de personas que comparten un conjunto de normas y expectativas sobre el uso del lenguaje. Por ejemplo, un hablante de una zona rural de Galicia pertenece a una comunidad de habla distinta a la de un hablante de una ciudad, por ejemplo, de Valencia. Aunque hablan español, existe toda una suerte de matices en el lenguaje que les hacen pertenecer a comunidades distintas. Por poner un ejemplo más concreto, el sami septentrional, que es una lengua que se habla en el Ártico, tiene más de 300 palabras para referirse a la nieve e incluso una palabra especial para referirse a los renos asustados. En español, en cambio, ¿cuántos términos, al menos que yo conozca, podemos tener para referirnos a la nieve? Uno, dos, no sé, nieve y aguanieve, no muchos más. Ahora os hago una pregunta. ¿Quién creéis que será capaz de percibir mayores matices sobre la nieve? Vamos a imaginar que un sami y una persona que pertenece a una comunidad de habla similar a la mía están observando un paisaje en el que hay una manada de renos y está nevando. ¿Quién de los dos creéis que es capaz de tener una experiencia más profunda de ese paisaje? Algunos argumentan que la hipótesis de Sapir-Whorf es exagerada y que las diferencias lingüísticas no tienen un impacto tan profundo en el pensamiento. Afirman que los seres humanos son capaces de entender y percibir la realidad de manera similar, independientemente de su lengua materna. Las investigaciones actuales generalmente apoyan una versión moderada del relativismo lingüístico, mostrando que mientras el lenguaje puede influir en ciertos aspectos del pensamiento, no los determina completamente. Lo que me gustaría resaltar es que la tesis de Sapir-Whorf sobre el relativismo lingüístico establece una relación estrecha entre el lenguaje y la cognición, sugiriendo que el lenguaje que hablamos puede influir en nuestra forma de pensar y percibir el mundo. ¿Os acordáis de que en la Antrotopía 2 hablábamos sobre el proceso de categorización? En cómo agrupamos objetos, eventos o personas en categorías con características similares. El lenguaje nos proporciona categorías gramaticales que son la base de esa organización. Por ejemplo, los géneros gramaticales masculino o femenino pueden influir en la manera en que percibimos y conceptualizamos objetos. Cada categoría tiene un conjunto de características tipo, muchas de ellas determinadas por la cultura, con lo que, si decimos que un objeto es masculino, estamos atribuyendo no solo un género, sino toda una serie de características adicionales que van unidas a la concepción cultural de lo masculino.
La percepción de los colores, que ya hemos citado antes, es un área bien estudiada que demuestra cómo el lenguaje puede influir en la cognición. Los estudios han demostrado que los hablantes de idiomas que tienen múltiples palabras para describir ciertos colores pueden distinguir estos colores con más precisión que los hablantes de idiomas con menos términos de color. Esto no implica que aunque no tengamos un término, para referirnos a un color no podamos percibirlo. Simplemente es que somos capaces de detectar menos matices en ello. Otro ejemplo interesante es el de las formas en el que las lenguas estructuran las narraciones y que influyen cómo las personas recuerdan y relatan eventos. Los idiomas con una estructura narrativa predominante de inicio, desarrollo y desenlace pueden fomentar una percepción más secuenciada y lógica de los eventos. Además, estas características lingüísticas pueden influir en la memoria autobiográfica. Los hablantes de idiomas con un sistema rico en tiempos verbales pueden tener recuerdos más detallados y específicos de eventos pasados. Las lenguas no solo reflejan la cultura, sino que también la moldean. Las palabras y las expresiones que son comunes en una cultura pueden influir en cómo los hablantes de esa lengua perciben y valoran el mundo. Por ejemplo, las estructuras lingüísticas que codifican normas sociales, como el uso de formalidades y pronombres de respeto, pueden influir en las actitudes y comportamientos sociales de los hablantes o crear puntos focales sobre los que construir consensos. Por ejemplo, cuando a alguien te refieres como usted, estás condicionando toda una serie de acciones a esa fórmula de respeto. Como veis con todos estos ejemplos, el lenguaje está conectado, aunque no de forma determinante, con la cognición y nuestra forma de percibir la realidad. Me gustaría que volvieses al poema del inicio y veas cómo García Lorca, con sus palabras, nos ha transportado a un momento concreto que va más allá de un lugar, abarcando sentimientos, sensaciones y estados de ánimo. Me gustaría hacer ahora una parada en este punto y analizar con vosotros algo que ocurre en la actualidad. Me gustaría que pensaseis en discursos políticos que hayáis oído últimamente. Analizad las palabras que se han utilizado en esas frases. Aquí en España aparecen palabras como terrorista, facha, nazi, fascista, comunista. Podría citar muchas. Ahora me gustaría que determinaseis el significado concreto de cada una de esas palabras y el contexto en el que se han utilizado. Más allá de los recursos metafóricos que se pueden utilizar en los discursos, creo que estamos forzando el uso de palabras en contextos en los que no se tendrían que utilizar. ¿Cuál es el mayor peligro que observo? Que al forzar el uso de determinadas palabras lo que hacemos es vaciarlas de contenido y significado. Al final, las palabras se convierten en un cajón desastre en el que todo tiene cabida y les robamos esa capacidad de delimitar el mundo, de categorizarlo. Perdemos poco a poco la riqueza a la hora de percibir el mundo, ya que las palabras ya no cumplen su función. Poco a poco desdibujamos nuestro mundo, difuminamos sus fronteras y perdemos sus matices. Por poner una analogía rápida, y perdonadme si hay algún experto en medicina y ciencia que me esté escuchando, podríamos decir que esta situación es similar al proceso por el que desarrollamos resistencia a los antibióticos. A medida que los usamos en contextos en los que no los tendríamos que usar, por ejemplo para tratar una gripe, se producen resistencias que a la larga hacen que ese antibiótico deje de ser eficaz. Pues lo mismo pasaría con las palabras. A medida que las vamos utilizando incorrectamente, estas pierden su eficacia, su poder de delimitar el mundo y así perdemos todos, porque perdemos la capacidad de ver la realidad con todos sus matices.
Dejando esta reflexión y continuando con el capítulo, me gustaría que hablásemos brevemente sobre cómo el lenguaje moldea esta percepción más allá de las propias palabras. He citado antes los recursos metafóricos y me gustaría hablar más concretamente de los tropos. Un tropo es una figura retórica que consiste en usar las palabras en un sentido diferente al literal para expresar una idea de manera más evocadora o creativa. Los tropos permiten transformar y enriquecer el lenguaje, lo que influye en la forma en la que percibimos y actuamos en el mundo. Existen distintos tipos de tropos, como la metáfora, la metonimia o incluso la ironía, pero no voy a entrar en detalle. Lo que quiero es que reflexionemos sobre cómo los tropos pueden cambiar la forma en la que entendemos y nos relacionamos con el mundo al proporcionar nuevas perspectivas y asociaciones. Por ejemplo, la metáfora "la vida es un viaje" nos lleva a ver nuestra existencia como una serie de etapas y destinos. ¿Os acordáis de los ritos de paso? ¿Cómo creéis que afecta el lenguaje a su percepción? Pero al cambiar nuestra percepción, los tropos también pueden influir en nuestras acciones. Si alguien adopta la metáfora de que la vida es una batalla, podría actuar de una manera más competitiva y confrontativa. ¿Qué opináis? ¿Y si aplicáis este análisis al mundo empresarial? Por ejemplo, el tropo "el tiempo es dinero" implica que el tiempo es un recurso valioso que no debe desperdiciarse. Influye en la manera en que las personas gestionan su tiempo, priorizando la eficacia y la productividad. Otro ejemplo, montarse en el tren del éxito, o no dejes pasar ese tren, o este tren solo pasa una vez en la vida. Aquí se utiliza una metáfora de movimiento para describir el aprovechamiento de una oportunidad. Puede motivar a las personas a actuar rápidamente y a tomar decisiones basadas en oportunidades percibidas. Hay una reflexión muy bonita que los que me conocéis ya me habéis oído alguna vez referirme a ella, que leí sobre los tropos de una discusión. De normal, para describir una discusión utilizamos tropos relativos a la guerra. Tienen posiciones enfrentadas. Atacó mis argumentos con hechos. Ganó la discusión claramente. Ahora os lanzo una pregunta para que penséis en ella. ¿Qué pasaría si en lugar de usar tropos sobre la guerra utilizásemos tropos sobre el baile? ¿Qué creéis que pasaría con nuestra percepción de las discusiones? Como ya sabéis, yo vivo en España y este fin de semana pasado tuvimos las elecciones europeas. Ahora me gustaría hacer un ejercicio con vosotros. Tengo aquí la propaganda electoral de un partido político de España. Os voy a leer únicamente algunas frases en negrita que incluyen en su carta para solicitar el voto. Empiezo. Decisiones que han empeorado la vida diaria, impuestas desde fuera de España. Oigan la voz de España. Familias inseguras. Desprotección de las fronteras. Jóvenes. Un futuro en vuestra tierra. Soberanía. Unión Europea de Naciones Soberanas. Movimiento. El futuro es nuestro. Y su lema. Nos van a oír. Me gustaría que analizaseis los tropos que se utilizan y la percepción del mundo que conllevan. ¿A qué estado mental os transportan? ¿Qué acciones moldean? ¿De confrontación o de diálogo? Ojo, no estoy haciendo juicios de valor sobre esto. Lo que quiero es que veáis cómo los tropos están presentes en nuestro día a día y ayudaros a analizarlos, porque así
podemos cuestionar los mensajes que recibimos y cómo estos moldean nuestras acciones y percepciones del mundo. Ahora te invito a que retomes el concepto de focalidad del que hablábamos la pasada antrotopía y pienses cómo el análisis de los tropos puede ayudarte a entenderlo. La única forma de despertar nuestra mirada crítica es despertar nuestra capacidad de cuestionamiento de lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuestionar algo es preguntarse sobre ello, sobre qué está pasando ahí. Cuantos más recursos tengamos para hacer esas preguntas, cuantos más matices seamos capaces de captar de nuestra realidad, más preguntas nos haremos y por tanto más respuestas podremos obtener. Una vez obtenidas esas respuestas, entonces podremos construir conclusiones por nosotros mismos y no por los demás. Pues hasta aquí este episodio de Antrotopías. Hemos visto cómo Sapir y Whorf formularon la tesis del relativismo lingüístico, cómo el lenguaje moldea nuestra percepción y cómo explica las diferentes percepciones del mundo. La importancia de utilizar las palabras en su contexto adecuado y cómo el uso que se está dando en determinadas palabras las vacía de significado. Y en esta última sección hemos visto la importancia de los tropos y cómo moldea nuestra acción y percepción. Y como ya estamos acercándonos al verano, en la próxima Antrotopía me gustaría hablar sobre el turismo de masas y la forma en que consumimos el espacio. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Antrotopías.